Muy buenas tardes, buenos días, donde sea que esté usted, querido oyente de nuestra serie de entrevistas sobre el concepto de validez. Mi nombre es Sergio Araneda y pertenezco al Foro de Chileno Profesional en Evaluación Educacional, FEBED. Y hoy día tenemos al profesor Ángel Arias como invitado para nuestra entrevista. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí entre ustedes. Y bueno, como parte de la serie, en general, bueno, nos gusta partir eh, haciendo o recordando ciertos conceptos relevantes asociados al tema de la validez. En el caso, en la entrevista de hoy con el profesor Arias, eh, en particular, vamos a hablar un poco más sobre la definición de validez de los estándares y qué significa más en específico esta definición. En otras versiones anteriores de la entrevista hemos compartido que en términos generales hay varias definiciones de lo que se entiende por validez y hay al menos tres definiciones que son bastante importantes. La primera, la que mencionan los estándares que desarrollados por AERA, IPA y NCME, que menciona que la validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan la interpretación y los puntajes de las pruebas para el uso propuesto. También tenemos la definición de Messick, que menciona que la validez es un juicio evaluativo global sobre el grado en que la evidencia empírica y las justificaciones teóricas respaldan la adecuación y pertinencia de las interpretaciones y acciones basadas en las puntuaciones de las pruebas u otros métodos de modo de evaluación. Y por último está la definición de validez de Boltzmann, que menciona que una prueba es válida para medir un atributo si el atributo existe y las variaciones en el atributo producen de manera causal variaciones en los resultados de la medición. Menciono estas definiciones solamente para recordar a las personas que están viendo este video de qué estamos hablando cuando hablamos de validez, en particular de que el concepto de validez es un concepto que es relativamente controvertido y en nuestra serie de entrevistas estamos intentando traer distintos invitados para que hablen un poco más sobre el concepto de validez y en particular que podamos tener esta conversación en español, dado que muchas veces no hay mucho material en nuestro idioma. También quiero mencionar acá, dar más información sobre nuestro invitado. El profesor Ángel Arias es profesor asistente de la Escuela de Lingüística y Estudios del Lenguaje de la Universidad de Carleton. Posee un doctorado en medición educativa de la Université de Montreal, en Canadá, y una maestría en lingüística aplicada y estudios de discurso. Y también una licenciatura en educación y lenguas modernas de la Universidad Dominicana OIM, Organización y Métodos. Eh, la investigación del profesor Arias se centra en la aplicación de modelos psicométricos y enfoques mixtos en la evaluación y pruebas de idiomas para analizar la validez de los resultados de las pruebas, así como la justificación de su uso en contextos de alta relevancia y en el aula. Ha trabajado como consultor externo para el Ministerio de Educación de Quebec y ha sido presidente del Grupo de Interés Especial sobre Investigación y Evaluación de la Validez de Pruebas de la American Educational Research Association, AERA. Profesor Egas habla español, inglés, francés y anteriormente ha impartido clases de inglés y francés en la República Dominicana. Ha publicado también varios artículos, numerosos artículos académicos y presentado en conferencias internacionales en temas relacionados con la evaluación de idiomas, psicometría y validez de pruebas. Así que el profesor Arias también, de hecho, tiene en particular un súper buen paper en español que ha dado toda una introducción sobre el concepto de validez y hace todo un resumen de como la evolución del concepto y además sobre las fuentes de evidencia que los estándares mencionan en relación a la validez. Y así que estamos súper contentos de poder tenerlo porque trae un punto de vista súper importante sobre el concepto de validez. De nuevo, muchas gracias por la invitación y es un tema que me interesa mucho y que creo que nosotros como latinos hispanohablantes tenemos una responsabilidad social en hablar del tema, desarrollar ideas. Pero bueno, es algo que también voy a abordar en la entrevista en breve y muchas gracias por la invitación. Yes. Antes de partir, también quería mencionar sobre esta fuentes de evidencia, como para clarificar un poco también a qué nos referimos con esto.
Los estándares cuando definen la validez, además definen una serie de tipos de estudios que son de alguna forma recomendados y como considerados parte de lo que podría llamarse un plan de investigación sobre la validez de la interpretación de ellos. Y en particular los estándares consideran al menos cinco fuentes de evidencia. La primera es la que se conoce como evidencia basada en contenido y se refiere a la relación entre el contenido de la prueba y el constructo que se pretende medir. Y evalúa si los ítems de la prueba son representativos y relevantes para el dominio del contenido. También los estándares mencionan lo que se podría llamar evidencia basada en la respuesta del examinado, que examina los procesos cognitivos, afectivos y conductuales de los examinados que utilizan al responder la prueba. Y es un tipo de evidencia que evalúa si las respuestas están alineadas con los procesos que el constructo intenta capturar. También se menciona una tercera fuente de evidencia, que es la evidencia basada en la estructura interna, que esta analiza las relaciones entre las partes de la prueba, como las correlaciones entre ítems o factores, y busca asegurar que las dimensiones medidas reflejen la estructura teórica del constructo, que de hecho esto usualmente es lo que, al menos en el mundo de psicología, es como lo que más se hace, que hacer estudios de análisis de factores y todo eso. La cuarta fuente de evidencia es la que mencionan los estándares, basada en relaciones con otras variables. Incluye la evaluación de convergencia y discriminación entre constructos, predicciones exitosas sobre los resultados relevantes y comparaciones con medidas similares o distintas. Aquí es, por ejemplo, donde caen los estudios de validez predictiva, que usualmente se hacen, por ejemplo, en pruebas de admisión a la universidad y en general otras pruebas que también tienen ese tipo de estudios. Y por último, los estándares mencionan evidencia basada en las consecuencias del uso de la prueba y que aquí se examinan los efectos tanto esperados como imprevistos del uso de la prueba en diferentes contextos, incluyendo las divisiones que se derivan de los puntajes. Entonces, estas cinco fuentes de evidencia son recomendadas por los estándares como parte de lo que al menos debería tener un estudio serio de validez que explore estas fuentes de evidencia cuando sea pertinente. Y en ese sentido, parte del trabajo del profesor Arias también como que apunta en particular a estos tipos de evidencia y que al menos hay un paper que comenta de que hay una explicación en español, digamos, de cada una de estas fuentes de evidencia. Entonces, dado todo lo anterior, ya que tenemos un poco más de contexto explicado, partamos con las preguntas de la entrevista. Las primeras preguntas que usualmente hacemos a todos los entrevistados. ¿Podría explicarnos en palabras simples cómo entiende usted, como autor, el concepto de validez y por qué lo considera importante? Perfecto. Muy buena pregunta para iniciar. Am, Mi posición en cuanto a la validez se basa mucho en el entrenamiento que yo recibí durante mi formación de maestría y formación de doctorado. Ya luego con la experiencia en el campo de aplicación, esa, esa definición evolúa y cambia según el contexto. Pero soy un investigador y un profesor que se identifica mucho con la definición provista en los estándares, lo cual se refiere a que cuando hablamos de validez, estamos hablando del grado que la teoría que se elige para desarrollar una prueba y, y las pruebas empíricas que se colectan respaldan las interpretaciones que se hacen de los puntajes de la prueba y los usos ah, en los cuales esa prueba es utilizada. Obviamente, hay otras perspectivas, así como mencionaste, Sergio, la perspectiva de Borsboom. También hay otras, el caso de Gregory Isaac, que aunque coincide con varias evidencias de los estándares, por ejemplo, no comparte necesariamente la idea de consecuencias, de tenerla bajo ah, la definición de validez. Y yo creo que es importante traer ese elemento a la discusión, porque cuando pensamos en cómo utilizamos pruebas en el ámbito y en el campo de la educación, es muy difícil que esa prueba no tenga una consecuencia que afecte el evaluado o el estudiante. Y, y basada en mi lectura
de estos escritos de personas que se pueden considerar que son personas que han provisto teorías de la validez. Eh, Eso ha formado mi propia posicionalidad y, y para mí la validez engloba no solamente la interpretación de los puntajes a la prueba, sino también los usos que se hacen de las mismas. ¿Y por qué es importante el concepto de validez? Porque, bueno, antes de agregar a esto, me gustaría también hacer una pequeña ah, diferenciación que para mí es muy importante, lo que es la validez, pero también lo que es la validación. La validez es la definición que tenemos, una definición más teórica, la que sale en los estándares, la que ha propuesto, por ejemplo, Messick, que leíste, la que propone Malcolm Kane, la que ha propuesto Borsboom y otros. Pero la validación es muy importante de entender que es el proceso, es la acción por lo cual se acumulan evidencias para respaldar la interpretación y los usos de los puntajes en la prueba. Y si pensamos en cualquier contexto en educación o hasta en psicología, con un diagnóstico, por ejemplo, de hiperactividad o un comportamiento que no se considera, digamos, un comportamiento atípico, Ah, rara vez utilizamos una prueba o un test simplemente para la interpretación de los puntajes. Va más allá, hay una acción, hay una consecuencia. Y para mí esos dos conceptos, no solamente el de la interpretación, sino también las consecuencias que vienen debido al uso de la prueba, van de mano a mano. Y y prácticamente esa definición es la que rige y me da pistas de investigación en lo que yo investigo dentro del dominio de las lenguas extranjeras, dominio de evaluar la calidad de una prueba. Esa sería mi respuesta a esa pregunta, muy importante. Ujú. Súper. Y bueno, la segunda pregunta que usualmente preguntamos es que puede profundizar y detallar en el concepto de validez tal cual como lo maneja en su investigación, pero parece que eso ya lo empezaste a responder un poco también con esta idea de ver lo que es la validez, lo que es la validación. Eh, por lo que leía en este paper que mencionaba, parece que también, o al menos en ese paper se mencionan las ideas de Keynes sobre tener un argumento de validez. Eso ha sido parte también de tu trabajo. ¿Cómo te relacionas tú en particular con las ideas de Keynes y la idea de un argumento de Mm. validez? Am, de nuevo, se remonta a mi formación de tercer ciclo o doctorado. Am, y algo que me gustaría compartir en este medio es que las ideas de Kane me parecieron ah, muy sensatas y muy importantes en papel. Cuando estaba, por ejemplo, respondiendo mis preguntas del examen de síntesis de doctorado. Pero cuando apliqué ese modelo de argumentación, sabes que Kane va en muchos detalles, qué es una inferencia, qué es un postulado, qué es una garantía, qué es un respaldo. Entonces, fue un viaje académico, si se puede decir, muy interesante, pero fue un viaje académico que fue interesante durante lo que duró mi doctorado, porque hoy he publicado un artículo sobre la aplicación del modelo de Kane en una prueba lingüística de francés que se usa para inmigración en la provincia de Quebec, en Canadá. Ah, pero es un modelo, un marco conceptual que se requiere mucha atención a los detalles y los diferentes niveles de los elementos del marco conceptual de Kane, hasta el punto que muchas veces puede ser hasta ambiguo. Tú puedes escribir una garantía y para mí esa garantía yo puedo considerarla como si fuera un postulado. Yo puedo escribir un postulado para una inferencia, por ejemplo, de consecuencias y para ti
quizás ese postulado se lee como si fuera una garantía. Creo que algo que sí es importante del trabajo de Kane, obviamente, porque va en la misma línea que la línea de Messick y la línea de los estándares, es que él promueve esta idea de un argumento de validez. Y también trae a colación la idea de que no solamente se debe colectar o recolectar evidencia para el uso, sino que si existen evidencias contra el uso. Entonces, esa idea de falsificación de enunciados reluce claramente en la posición de Kane en cuanto a la validación. Y, y es algo que agrega pues a la literatura. Ah, y viniendo de una formación también en lingüística aplicada, la idea de Messick y de King son bastante aceptadas en el dominio de la evaluación de lenguas. De hecho, en la Conferencia Internacional para Evaluación de Lenguas hay un premio eh, que es a nombre de Messick, de Samuel Messick. Eh, es, es algo que en cuanto a la validación, es importante nutrirse de varias fuentes porque cada persona o cada validador va a desarrollar una posicionalidad que va a estar altamente influenciada por el contexto donde trabaja y obviamente por los escritos sobre el tema que, que la persona ha leído. Entonces, es como que cada validador desarrolla su propia posicionalidad en cuanto a lo que es la validez, y específicamente la validación, y es altamente influenciado por el contexto en el cual esa persona trabaja y también las propias experiencias que ha tenido. El caso de los idiomas, que es parte del contenido de mi formación, mis intereses en validación fueron prácticamente influenciados por malas experiencias que yo tuve tomando exámenes, de inglés, de francés. Ujú. Sí, en general siempre he admirado mucho la literatura que viene de evaluaciones del lenguaje porque han sido probablemente de los que más han empujado las teorías de valía. De hecho, Kane partió con la idea del argumento, pero después hubieron varios autores que venían del mundo de la evaluación del lenguaje, que fueron perfeccionando también la idea del argumento y qué es lo que tenía que incluir. Y siempre he encontrado muy curioso, digamos, de que en la particular la evaluación del lenguaje como que me da la impresión que a veces va como un poquitito más adelante que quizá Ujú. otras áreas en términos de las prácticas de validez. Nuestra tercera pregunta es, ¿cree que existe una perspectiva específica desde Latinoamérica sobre el concepto de validez? ¿De qué manera nuestras experiencias particulares en el mundo hispanohablante han influido en su propio concepto de validez? Um, es una pregunta muy interesante. Yo no creo que en América Latina tengamos una perspectiva específica en cuanto a la validez. Prácticamente lo que abordamos en cuanto a lo que es la validez en América Latina son personas como nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, que tenemos la oportunidad de estudiar fuera de nuestro país y, y ya encontramos esa idea de validez en un grado de medición o de evaluación. Y luego sí, tratamos de entender ese concepto de validez y validación en nuestros contextos, ah, y en nuestros respectivos países. Am, el caso del artículo que mencionas, que soy el coautor con mi colega y amigo Steven Cirisi. De hecho, fue algo como una responsabilidad social que yo siento hacia los países hispanohablantes y mi cultura, en el sentido de que podemos utilizar algunas ideas
que mayormente se han desarrollado en Norteamérica y en Inglaterra para usarlo como un lente para ver la calidad de las pruebas que se utilizan. Am, Creo que eh, por lo menos estas actividades que ustedes están haciendo ahorita es un paso primordial e importante para construir esa posicionalidad de validez y ese concepto de validez en el mundo hispanohablante y América Latina. Pero prácticamente todos los escritos que podemos encontrar en cuanto a lo que es ah, la validez y la validación, la mayoría de esos escritos, a mi conocimiento, ah, son prácticamente adaptaciones, traducciones de la literatura inglesa. Am, y por ejemplo, el caso que aludiste en cuanto a cómo la validez y la validación ha avanzado en el campo de lenguas modernas. Hay que recordar, por ejemplo, que ETS en New Jersey, ellos tienen una, una silla de investigación ahí, una sede de investigación que la atribuyen a la validez y que antes de Kane, quien tenía ese puesto era Messick. Entonces, como tienen esa cultura de validez ah, en esa institución, eso ha ayudado mucho al campo de lenguas modernas. Y como las lenguas modernas, no solamente se habla del inglés, sino del francés, el alemán, el español, hay escritos que se han hecho muy breves sobre lo que es la validez en América Latina, en países hispanohablantes. Cabe destacar también que lamentablemente tenemos una herencia de que se repite el mismo pecado, en el sentido de que los estudios que tú lees en español, que dicen validez y validación del instrumento de motivación, siempre vas a encontrar un análisis factorial, un coeficiente alfa, un coeficiente omega, quizás ah, un poco del contenido de los ítems, pero también tenemos el mismo problema que se enfoca en la parte técnica de, de lo que es prácticamente el- la evidencia de validez basada sobre la estructura interna de la prueba. Pero ah, creo que con movimientos como, y vuelvo y repito, con movimientos como este, como el grupo de ustedes, creo que es importante para desarrollar esa identidad única, que debe salir desde un punto de vista del centro hacia afuera para desarrollar una identidad de lo que es la validez en un contexto latinoamericano. Claro. Am, Hay una teoría, la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, un libro que fue escrito en el 1979, el cual alude a varios niveles de sistemas. Por ejemplo, el microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Pero importante y relevante para la pregunta en cuanto a la posición de validez en Latinoamérica, en países hispanohablantes. Ese es el componente del microsistema de la teoría de Bronfenbrenner, porque es lo que incluye lo que es más cercano al individuo. Y lo que es más cercano, por ejemplo, en este caso, para contextualizar la pregunta, lo que es más cercano a lo que es un país latino. Eso no quiere decir que desarrollemos una posicionalidad o una teoría de validez para América Latina y cabe lo mismo que es en Chile, en Perú, República Dominicana, México. No, eso no alude a ese sentido, sino el sentido de que debemos tomar en cuenta el contexto inmediato en el cual se utiliza una prueba. Ok.
Igual encuentro bien interesante que haya mencionado el tema de la responsabilidad social también, porque de hecho justamente Steve Sirechi, él publicó un artículo sobre responsabilidad social en el contexto de la prueba de admisión universitaria, que de hecho es con autor con dos autores que son latinoamericanos, que son profesores chilenos. Y claro, probablemente ahí hay quizás no hay una identidad muy definida, pero al parecer pueden haber ciertas cosas emergentes que podrían eventualmente en el futuro transformarse como en algo más identitario, que uno podría reconocer, digamos, como un patrón, de que ciertas perspectivas que vienen desde Latinoamérica más o menos tienen ciertas diferencias o le subrayan quizás un poco más algunas cosas que otras. Ujú. Nuestra cuarta pregunta. Bueno, hemos hablado harto de este artículo. Validez y validación para pruebas educativas y psicológicas, teoría y recomendaciones. ¿Podría hablar un poco más sobre este artículo que publicaste? Sí, sí. Ese artículo fue una colaboración súper interesante. Fue una idea que nació en la conferencia de ITC en Montreal en el 2018, porque, bueno, varias cosas. En ese tiempo ya yo había defendido mi tesis de doctorado y yo fui quien introdujo a Steve para dar la plenaria sobre la validez. Entonces, esa conferencia ITC, como ah, ustedes saben, es asistida por varios países a través del mundo y creo que países hispanohablantes como Chile, España, tienen una presencia bien, bien marcada. Y yo estaba hablando con Steve antes de la cena de gala y le hablé como que deberíamos como escribir un artículo ah, para tener más acceso sobre la teoría de la validez en América Latina y países hispanohablantes. Mayormente esa fue la idea principal, aumentar el acceso a personas que, por ejemplo, no necesariamente tienen los credenciales para entrar a una universidad a buscar un artículo porque hay que pagar. Entonces, la idea fue buscar un- una revista de libre acceso y terminamos publicándolo en la revista ah, Iberoamericana de Psicología. Am, y en ese mismo año, ya casi cuando íbamos a enviar la sumisión de ese artículo, sale la traducción de los estándares en español. Entonces, tuvimos que frenar esa sumisión y ver cómo podríamos darle un matiz o una perspectiva que agregara más que la traducción de los estándares, que fue también traducida en el 2018. Entonces decidimos tomar un enfoque más como proveer pistas de los tipos de, de análisis y de los tipos de métodos que se pueden utilizar para recolectar evidencias para respaldar cada una de las cinco evidencias de validez. Porque si recordamos, el documento de los estándares no es muy específico en cuanto a los tipos de métodos que se pueden utilizar para, para recolectar ciertas evidencias. Obviamente es con un propósito de no verse como si fuera un documento de prescripción y que no todo el mundo trabaja bajo los mismos métodos y que diferentes métodos pueden eh, proveer respaldos para diferentes fuentes de, de evidencia de validez. Pero en ese artículo lo que nosotros hicimos fue que hicimos un sondaje para tener una idea más definida en cuanto a los tipos de métodos que se utilizan para cada una de las fuentes. Por ejemplo, vimos que los estudios de alineamiento son muy utilizados cuando se quiere recolectar evidencias de validez basada en el contenido de la prueba. Y también los marcos teóricos de Miss Levy en cuanto a Evidence Centered Design. Y fue algo
que sugerimos en ese artículo también. En cuanto a los procesos de respuesta, vimos las entrevistas cognitivas, los protocolos verbales y la mayoría de métodos que nosotros sugerimos en ese artículo son métodos que tienen bastante, eh, han sido acogidos por la comunidad de, de investigación, de investigadores. Y creo que eso fue un aporte importante. De hecho, las citaciones que ha recibido ese artículo basado en el poco tiempo que ha sido publicado, que fue desde 2021, es bastante interesante, especialmente viniendo de América Latina y países hispanohablantes, donde el concepto de validez desde un punto de vista más complejo no es tan presente como el caso, por ejemplo, de en la comunidad inglesa. Y que en el fondo ha dado poco razón de que efectivamente había una necesidad de tener ese tipo de material también. Así que es algo muy bueno. Y nuestra última pregunta específica para ti. Dado de que en este artículo se mencionan estas 5 fuentes de evidencia, pero también, de hecho, en el mismo artículo se menciona de que de alguna forma los estándares quedan un poco fijos en el tiempo, en cierto momento cuando fueron escritos, pero las cosas evolucionan, cambian. Entonces, de hecho, también en el contexto de que se está escribiendo actualmente una nueva versión de los estándares. ¿Qué nuevos tipos de evidencia crees tú que deberían ser incluidos en esta nueva versión? O si es que hay necesidad o no de incluir algo nuevo. ¿Crees que esto es algo necesario o no? Ujú. Sí, es interesante que tú mencionas esa idea de como que los estándares están un poco estáticos y han sido estáticos por varios años. Am, y haciendo el paralelo con una persona que se interesa sobre la validación, es lo opuesto, porque, por ejemplo, mi posicionalidad sobre lo que es la validación y la validez hoy es muy diferente a a lo que fue o lo que era cuando yo inicié mi formación doctoral. Para responder directamente a tu pregunta y luego elaborar el porqué de ello, a mí me gustaría ver en la nueva versión de los estándares, no sé cuándo van a ser publicados, pero sí sé que están bajo construcción. Son dos tipos de evidencia. La primera es evidencia de validez basada en el contexto sociocultural, porque creo que tradicionalmente los estándares no han hecho un trabajo detallado. Se menciona globalmente, pero no han hecho un trabajo detallado en cuanto a lo que es el evaluado y el contexto inmediato del evaluado. Lo que me trae otra vez al nivel del microsistema de Bronfenbrenner, que típicamente se ve como que dentro de tres, aunque hay tres organizaciones que la evaluación y la validez es importante para ellos, lo cual son NCME, AERA y APA, pero creo que debe abrirse el círculo para que también las poblaciones que son minorizadas, otros investigadores que pueden tener varias perspectivas sean incluidos. Eh, y debido a que la cultura y lo social tiene un impacto enorme sobre cómo un individuo lee un documento, cómo responde a un ítem, cómo entiende instrucciones, contenidos que son importantes para esa población. Creo que la evidencia de validez basada en el contexto sociocultural sería súper importante que se incluya en, en los estándares. La otra evidencia que me gustaría ver, además de la evidencia de validez basada en el contexto sociocultural, sería la evidencia de validez basada en la elaboración o desarrollo de la prueba. Si nos enfocamos en las 5 evidencias que existen ahora,
evidencia basada sobre el contenido de la prueba no necesariamente toma en consideración cómo esa prueba fue desarrollada o elaborada. Nosotros somos los que hemos hecho esa inferencia, que tenemos que, por ejemplo, utilizar un modelo, un marco conceptual como el de Miss Levy o el de, um, o el de Davidson y Lynch, que vienen de la evaluación de lenguas, pero creo que no se elabora suficiente. eh, y que amerita una segunda, amerita no estar todo en la misma, bajo la misma jurisdicción del contenido. El desarrollo y la elaboración de una prueba es, es muy científico, es muy detallado y simplemente con nombrar una evidencia de validez contenido, creo eh, que oculta muchas cosas detrás, que no todo el mundo va a ir a escudriñar y asegurarse de que la prueba siguió unos pasos rigurosos para poder ah, ah, ser útil para recolectar la información necesaria. Entonces, en mi visión, yo veo siete evidencias de validez. La evidencia de validez basada en el contexto sociocultural, la elaboración o el desarrollo de la prueba. Entonces ya vendría el contenido, los procesos de respuesta, la estructura interna, las relaciones con otras variables y obviamente las consecuencias. Interesante. Y ahí el orden en que tú lo dices también para ti sería como que te gustaría que ese fuera el orden, digamos, que fueran como siendo mencionadas. No necesariamente secuencial, porque hay muchas veces que se puede colectar datos de forma concurrente, pero sí debe darse una importancia equitativa en cuanto a lo que es lo que serían esas siete evidencias de validez. Interesante. Muy buen punto. Ok, bueno, esas fueron todas nuestras preguntas. No sé si tienes algo más que quisieras compartir hoy. Sí, quizás quiero aludir a cómo mi pensamiento de la validez y la validación ha evolucionado en los últimos, yo diría que 2 o 3 años, con la literatura responsiva hacia ah, los evaluados y los estudiantes. De hecho, me he enfocado en la construcción de tutoriales sobre la validación, porque creo que hay un trabajo de hacer en cuanto a las competencias fundamentales que se requieren para ser un validador. Estoy actualmente trabajando en un artículo sobre cómo podemos reconciliar la validación en el contexto de las aulas. Am, Porque ya sabemos que la evaluación formativa, la evaluación que pasa en el salón de clase es muy diferente a la evaluación de alto impacto. Sin embargo, mi objetivo es rescatar la investigación-acción de la parte del profesor, utilizando puntos de la validación como un marco conceptual para que ellos mismos se hagan independientes en el sentido de evaluar la calidad de las pruebas que utilizan en el salón de clases. Porque yo creo que muchas veces cuando decimos, bueno, las pruebas en el salón de clases no tienen gran impacto, creo que también es un mensaje erróneo, porque eso puede enviar un mensaje como no importa cuál prueba yo desarrolle en el salón de clase, todo va. Y creo que se puede ah, cambiar ese pensamiento en el sentido de que no es que todo pasa en salón de clases, porque esas pruebas de una forma u otra tienen una conexión con los objetivos de aprendizaje. Entonces, de la misma manera que una prueba de alto impacto eh, necesita ser validada en el sentido que la interpretación y los puntajes
que se obtienen de esa prueba tienen que ser justificados y que respalden la interpretación y el uso. De la misma forma, las pruebas y los quizzes y los diagnósticos que se hacen en el salón de clases, de una forma u otra, tienen que eh, ser una evidencia de, de los objetivos de aprendizaje de de una lección, por ejemplo. Es un enfoque diferente a, a una evaluación de alto impacto y, por ejemplo, algo que estoy trabajando de un punto de vista pedagógico es cómo redireccionar la evidencia basada en la estructura interna, porque en este contexto sería irrelevante. Pero es algo que está en en la cocina del chef y prontamente, espero que quizás el año, para esta fecha del año próximo ya esté ya bajo consideración para publicación. Suena súper interesante. Y te puedo hacer una pregunta así como de seguimiento, porque si recuerdo bien, los estándares no consideran la evaluación en el aula, consideran evaluaciones educativas, pero no necesariamente lo que en inglés se llama classroom assessment, pero Ujú. quizá debería. Y de hecho han habido ahí discusiones sobre por qué classroom assessment o la evaluación en el aula está o no está tan integrado respecto al otro, a la evolución de la escala o otra como subcultura dentro del mundo de la evaluación. De hecho, este artículo que salió hace poco sobre las competencias fundamentales justamente, las competencias fundamentales para profesionales de medición, hubo un artículo que hizo el caso específico de por qué las competencias que se definieron en el documento que desarrolló el CMI no sirven realmente para un profesional que viene del mundo del aula. Entonces ahí me llama la atención igual esto que estás mencionando también de la idea del nivel micro, de enfocarse un poco más en el evaluado, de también hacer el trabajo de validez pensando en evaluación usada en el aula. ¿Los estándares en su nueva versión crees tú que deberían integrar también evaluación en el aula o no? ¿O son como animales distintos? ¿Qué te parece en ese sentido para pensar en los nuevos estándares? ¿También deberían integrar evaluación en el aula o no? Es una pregunta bien cargada en el sentido de que hay muchas perspectivas. Está la perspectiva política y legal. Am, Obviamente, la decisión o no de incluir una teoría de validez, para así llamar, que sea relevante para el salón de clases, am, es algo que yo creo que es súper importante. Ahora, el lugar que eso tenga en los estándares, am, podría tener un apartado en los estándares. Am, es una cuestión como más de logística. Queremos un capítulo de validez en los estándares que sea ah, que una parte incluya las pruebas de alto impacto y otra sección que incluya la- las pruebas en salón de clases. Am, Creo que no haría ningún daño. Podría agregar ah, en cuanto a la utilidad de ese documento. Am, para mí, tenerlo o no tenerlo en los estándares no es algo tan importante, pero sí que exista algo. Am, Puede ser un documento de acompañamiento para los estándares que sean más relevantes al salón de clase. Am, pero me gustaría escuchar otros expertos en el área, a ver qué opinan de eso, porque son dos, dos contextos diferentes, pero uno influencia el otro. Porque, por ejemplo, en el caso de de la educación, una, una prueba de alto impacto
tiene mucha influencia en lo que pasa en el salón de clases, porque es una prueba de sanción, que al final del año escolar van a pasar una prueba de sanción los estudiantes. Pero entonces, ¿qué pasa con, con las diferentes pruebas a nivel del salón de clases que se hacen durante el año? Creo que que hay una oportunidad para explorar esa idea más ahí, pero definitivamente es algo que creo que la comunidad así como NCME um, y AERA mayormente, no tanto APA, pero sí AERA y NCME tienen una responsabilidad en cuanto a eso de, de la validez y la validación en el salón de clases. Yo voy a empezar, voy a ver cómo reciben esa contribución en el 2025 probablemente. Y, y algo que yo siempre he visto un poco interesante es que ¿por qué NCME tiene una conferencia sobre la evaluación en el salón de clases diferente a a la nacional? Am, Eso deja mucho que decir. Y creo que podría hacerse una sola conferencia y empezar a socializar con esas personas que asisten a la conferencia de evaluación en el salón de clases. Claro. A mí en lo personal siempre me da la impresión de que justamente esta visión que es como más centrada en la persona que toma la prueba, como que hay un consenso bien grande en el mundo de la evaluación del aula de que eso es necesario, pero que del mundo de la evaluación de larga escala, cuando se trae a la mesa la idea de que debería ser haber un poquito más de empatía y como de empezar a entender un poco más al que toma la prueba, se desecha la idea pensando de que es demasiado difícil hacerlo y que sí se puede hacer en el mundo del aula porque es como justamente a nivel más micro, pero que evaluaciones más grandes no tienen la capacidad o no simplemente ignoran esa dimensión, digo, porque o es muy complicada o no importa o lo que sea. Pero en la práctica eso lo que hace es como generar silos, o generar en el fondo marginalizar de cierta forma esa idea a una subárea específica, deslegitimando la idea de que debería ser algo para todos. Sí. Entonces ahí Bueno, sí. también hay un tema que creo que justamente hay o sea, no es casual de que exista esa diferencia, porque aceptar la unión significa también aceptar un montón de ideas, que en mi opinión, de hecho, son súper válidas, cosas que debería copiar el mundo de la evaluación a larga escala de la evaluación del aula, pero que hay resistencia a eso. Entonces, aceptar la unión significa aceptar un montón de cosas que hay gente que no le gusta. O sea, Ujú. un problema ahí. Y también en la práctica eso nos hace hipócritas. Somos muy buenos escribiendo Mm, y haciendo investigaciones que se resumen en un programa psicométrico que tenemos instalado en nuestras computadoras y, y nos olvidamos de las consecuencias que todas esas pruebas generan en la sociedad. claro. Eso es algo muy importante. Y algo ya, no sé si queda tiempo aún, no sé si sabían que en el 2025 la, la OSD tiene un proyecto piloto. Van a empezar ahora a evaluar el inglés como lengua extranjera. Y, y va a ser muy interesante. Van a evaluar producción oral, comprensión oral y comprensión escrita. Y creo que Chile está participando también en el 2025. Ah, mira, Y, y yo le di un vistazo a a los ítems de, de ensayo que tienen disponibles y no sé cómo eso va a funcionar. Pero sí, ya vamos a tener una prueba PISA de evaluación de inglés como lengua extranjera. Y, y si no toman en cuenta el contexto sociocultural en una prueba de inglés, no sé cómo eso va a funcionar. Por ejemplo, en República Dominicana, cuando tú aprendes inglés, mayormente en los pueblos que están cerca de la costa, esos niños lo que se les enseña es un inglés que es más
adecuado para el turismo. Claro. Si tú aprendes inglés en un país donde el turismo quizás no es parte de la economía central, no, no creo que se esté enseñando un inglés de turismo, sino más bien quizás un inglés más avanzado en cuanto a lo que es lo académico o, o en otros contextos, otros dominios del uso de lenguajes. Entonces, me sorprendí mucho cuando vi que la República Dominicana va a ser un país participante sobre ese pueblo y pasa en el 2025. Mira, ¿no? Interesante. Ujú. Claro, bueno, PISA en general ha recibido críticas sobre como su falta de sensibilidad a los distintos contextos, pero claro, justamente una prueba como la de evaluación de inglés como segunda lengua, más aún se estresa de ese problema, porque justamente en ese tipo de constructo es más sensible todavía. Interesante. Listo, muchas gracias, profesor Arias. Súper buena entrevista, muy interesante los temas que menciona. Y eso, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, tenemos atentos a los papers que vengan también, que menciona. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y como latino hispanohablante que soy, espero seguir en contacto con ustedes y ver lo que sale también ah, del grupo de investigación de ustedes. Eh, sí, de todas maneras. Eh, voy a tratar ahora la grabación.